Claro, bueno, mira, estamos en presencia de lo que se conoce como un ajuste estructural clásico en términos de la economía convencional, ¿no? Que combina, en este caso, un ajuste fiscal del orden de 5 puntos del producto, si bien hay que aclarar que 2,8 puntos corresponden a reducción de gasto público y el resto correspondería a incremento de impuestos, ya sea por la modificación en el régimen cambiario en relación al impuesto país, por la reversión de la reforma en cuanto al impuesto a la ganancia de la cuarta categoría que incide sobre los trabajadores registrados, ¿no? Entonces, ese ajuste fiscal a su vez está combinado con un ajuste cambiario muy significativo, muy violento, que se asemeja a la experiencia del Rodrigazo de 1975, un ajuste cambiario que implicó o implica una devaluación del tipo de cambio del 100% y una devaluación, depreciación del peso en un 50%. Es un ajuste muy significativo del que no teníamos registro en la economía argentina de los últimos 30 años. Entonces esto inevitablemente va a implicar un pase a precio de casi el 100%. La evidencia empírica en la economía indica o muestra que cuando la inflación transita por dos dígitos, las devaluaciones en el tipo de cambio impactan en un 20 o en un 30% de manera inmediata y de manera automática en el sistema general de precios. En el caso de la economía argentina, que está transitando por una fase de superinflación, el impacto va a ser del 100%. Y eso ya se está verificando, lo estamos verificando en materia de combustibles y hemos venido asistiendo a una liberación de precios muy significativa ante las amenazas de que esta situación se iba a producir, porque el presidente ya había dado indicios de que esto iba a pasar y en el discurso de Asunción confirmó esos indicios previos. Entonces, inevitablemente esto va a espiralizar la inflación en la Argentina, inflación que... dicho sea de paso, hoy se conoció el dato de la inflación de noviembre, que fue de 12,8, lo que significa que estamos en presencia de una inflación que viene viajando al 160% anual. Que se espiralice la inflación a lo largo del 2024 va a implicar que la inflación llegue al 300%, ¿no? Fernando, El tema acá es el siguiente. cuando se Sí. comunican este tipo de devaluaciones, se pide paralelamente un programa, un plan. En este caso, ¿cuál ha sido? No, en este caso se trata de una devaluación en el marco de la teoría económica clásica, pero desprovista de los otros condimentos y de los otros elementos que han caracterizado los planes de estabilización exitosos a lo largo de la experiencia económica del mundo de los últimos 50 años, ¿no? Porque todo plan de estabilización que se precie o que intente ser exitoso y tener efectividad requiere de una combinación en dosis exacta de ortodoxia económica y de heterodoxia económica. Acá lo que estamos viendo es que solo ha existido un paquetazo en materia de política económica en términos de la ortodoxia económica clásica, pero desprovisto de cualquier elemento que tenga que ver con la heterodoxia. ¿Qué quiero decir? Que es necesario, como hizo Israel en la década del 80, como hizo Brasil, el Brasil de Cardoso con el Plan Real, de acompañar el ajuste fiscal o el ajuste macroeconómico ortodoxo con acuerdos en términos de prohibición, acuerdos entre todos los sectores políticos y económicos de la vida nacional y de la vida económica, en términos de frenar la inercia inflacionaria, prohibiendo la indexación de precios, de salarios y de contratos, ¿no? Bien, algo El que no discurso del ocurrió. presidente, sí, Fernando, tengo una acá no ha consulta. ocurrido. ¿Y cuál será el techo de este dólar? Por supuesto que se vienen micro devaluaciones, pero uno piensa hasta dónde va a seguir subiendo y por consecuencia el posterior impacto y traslado hacia los precios. Bueno, mira, como acá vamos a observar un traslado del 100% a precios, ¿verdad? A lo largo de los próximos 3 o 4 meses, lo cual va a devorar la competitividad ganada en el tipo de cambio oficial en un lapso de 3 o 4 meses, lo que va a significar que el dólar oficial va a quedar atrasado por imperio de la espiralización inflacionaria, la cual a su vez le va a pegar al bolsillo de la clase media, al bolsillo de los trabajadores de manera contundente, porque no se sabe en qué nivel los salarios van a ajustar en el marco de una economía que va a llegar al 300% de inflación anual a lo largo del 2024 según las proyecciones más serias. Entonces, ¿qué va a pasar con los salarios? No sabemos. ¿Qué va a pasar con los ingresos de los trabajadores informales? Tampoco sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con los salarios de los trabajadores públicos? Tampoco sabemos. O sea que se espiraliza la inflación, se exacerba la puja distributiva en el marco de una devaluación violenta y abrupta, desprovista de un plan y desprovista del necesario componente heterodoxo que indica o que debería haber implicado una vez
producida la liberación de la inflación reprimida y una vez Bien. producido el alineamiento de precios relativos, algún componente de tipo político en términos de prohibición de la indexación y de congelamiento de la indexación de contratos de precios o de salario a los fines de frenar la inercia. Como esto no se va a producir, la espiralización de la inflación va a continuar y vamos a llegar, según algunos estudios, según los estudios más serios en la materia, a una inflación de 300% a lo largo del 2024, si es que no nos quedamos cortos, ¿no? Fernando, cortito y solo te pido un Sí. número. Hoy se conoció, como decías recién, ¿no? El índice de inflación correspondiente al mes de noviembre, el 12,8. Para diciembre, ¿qué número tenemos que esperar? ¿Un 30, un 40, un 50? Estamos hablando de un 20-25% de inflación para diciembre, lo que significa que vamos a acumular por encima del 160% anual a lo largo de todo el 2023, punta a punta. Entonces, Bien. acá, insisto en esto, ¿no? Esta espiralización inflacionaria dispara o exacerba la puja distributiva, la cual va a tener ganadores bien determinados y concretos, que no van a ser los asalariados, que no van a ser los integrantes de la clase media, que no van a ser los trabajadores informales claramente, ¿no? Que van a perder contundentemente en esta puja distributiva que va a licuar salarios. Sí, va a seguir licuando. Vez, Fernando, te agradezco un montón sí, por esta charla sumamente por favor, descriptiva, el agradecido sumamente soy yo. esclarecedora, ¿no? A 24 horas de estos fuertísimos anuncios por parte del gobierno de Javier Milei. Muchas gracias, hasta la próxima, ha sido muy amable. El agradecido soy yo, Ximena, un abrazo. Hay más.